para cuando los guardias intentaron plantar la bandera de la JOA en mi soporte para kayaks. El pastel de cumpleaños de mi esposa todavía tenía velas encendidas, y un hombre con un auricular de clip gritaba con autoridad que estaban incautando este lago por orden de la asociación. El hijo de alguien preguntó si esto era el espectáculo de magia, solo que con delitos graves. Soy Nolan Pierce, ingeniero de software de oficio, practicante de paddle surf los fines de semana por elección, y aparentemente el enemigo público número 1 de la Asociación de Propietarios, JOA, de Maple Ridge Estates. Mi esposa Talia y yo compramos nuestra casa soñada hace 3 años, una modesta colonial con un muelle privado en Crystal Pond. La escritura establece claramente que somos dueños del frente de agua hasta la marca media de marea alta, algo que verifiqué 3 veces antes de firmar porque había escuchado susurros sobre la presidenta de la JOA. Entra en escena Beverly, una mujer que trata las reglas de orden de Robert como escrituras sagradas y considera cualquier desviación del base un ataque personal. Conduce un carrito de golf con calcomanías personalizadas de la JOA y una sirena que compró a un proveedor de ambulancias descontinuado. El reinado de terror de Beverly comenzó lo suficientemente inocuo con un aviso de violación sobre que el tinte natural de madera de mi muelle era un tono de cedro no aprobado. Luego vinieron quejas sobre el volumen de los omormujos, que ni siquiera son mis omormujos, son aves silvestres haciendo cosas de aves silvestres. Midió la altura de mis espadañas con una rueda de agrimensor a las 6 de la mañana, un sábado, fotografió mi canoa desde 17 ángulos diferentes, alegando que violaba las pautas de simetría de embarcaciones, y una vez dejó una carta de 3 páginas sobre los patrones de salpicadura inapropiados creados por mi remo de kayak. Su vigilancia se intensificó como un documental de la naturaleza sobre depredadores. Instaló un telescopio en su terraza que alegaba era para astronomía, pero estaba perpetuamente apuntado hacia mi costa. Creó un sistema de seguimiento de violaciones codificado por colores con banderas rojas para infracciones mayores y amarillas para advertencias, plantadas a lo largo del límite de mi propiedad como un campo de mini golf demente. Su boletín de la JOA presentaba una columna mensual llamada Vigilancia de Violaciones en el lago con imágenes granuladas de teleobjetivo de residentes disfrutando de su propia propiedad. Imprimía avisos de violación en membrete oficial que ella misma diseñó, completo con un sello con un águila agarrando una cinta métrica. La escalada comenzó cuando empezó a decirle a los vecinos que yo operaba una marina ilegal porque tenía 3 kayaks. Esparció rumores de que el garza azulada que visita mi muelle, a quien mi hija llamó Danes, era en realidad una mascota exótica que estaba albergando sin permisos. Presentó quejas ante el condado sobre floraciones de algas inexistentes, manchas de petróleo fantasma que solo eran polen. Y una vez alegó que yo daba clases no autorizadas de susurrador de cisnes porque me vio lanzando pan a las aves acuáticas. Exigió que instalara señales de no traspasar aprobadas por la JOA para los peces y presentó una propuesta de 47 páginas para zonas designadas para aves acuáticas con restricciones de ruta de vuelo. 2 semanas antes de la fiesta del 40º cumpleaños de Talia, Beverly convocó una reunión de emergencia de la JOA donde presentó su plan maestro con el drama de un supervillano revelando un rayo de la muerte. Produjo un documento que alegaba era de los planos originales de desarrollo de 1973. Aunque el papel era sospechosamente blanco y la fuente era definitivamente Comic Sans, el supuesto apéndice declaraba todas las vías fluviales como elementos comunes bajo la jurisdicción de la JOA. Había subrayado cada tercera palabra en rosa neón y añadió notas escritas a mano en los márgenes con más signos de exclamación que el diario de un adolescente. Agitó los papeles como una bandera de batalla y anunció que estaba formando la división de patrulla lacustre de la JOA. La noche de la fiesta de Talia llegó con un clima perfecto. 60 invitados, una banda local tocando versiones acústicas y una mesa de postres que tomó 2 días preparar. Exactamente a las 8:15 p.m. Mientras el sol pintaba el lago de oro y las luces de hadas comenzaban a parpadear, Beverly marchó por mi camino de entrada con 4 hombres en chalecos tácticos a juego que decían seguridad ASST en letras de planchado que ya se despegaban en los bordes. Llevaban pantalones cargo con más bolsillos que carga real, gafas de sol envolventes a pesar del atardecer, y auriculares conectados a absolutamente nada. Beverly sacó un documento laminado de su bolsa tote monogramada y declaró con una voz lo suficientemente fuerte para detener a la banda a mitad del coro que estaba ejecutando una recuperación de activo acuático de emergencia. El guardia principal, que se presentó como sargento Mecho pero cuya placa de nombre decía Gary,
Comenzó a leer de fichas sobre derecho marítimo que él pronunciaba como derecho marítimo. Otro guardia comenzó a desenrollar cinta de precaución amarilla que decía propiedad del Comité Joa de Maple Ridge en Fuente Comic Sans. Comenzaron a envolverla alrededor de los pilotes de mi muelle como la tristísima danza de serpiente del mundo. La incompetencia del equipo táctico fue casi artística. Uno intentó comandar mi bote pontón, pero no pudo averiguar cómo desatar un nudo básico y terminó arrastrando todo el parachoques del muelle al agua. Otro intentó incautar mis tablas de paddle surf, pero las soltó inmediatamente cuando descubrió que estaban mojadas. Gary intentó plantar una bandera de la Joa en mi playa, pero golpeó una línea de aspersión y creó un geyser que empapó el traje de pantalón de Beverly. El cuarto guardia se suponía que estaba documentando todo, pero olvidó quitar la tapa del lente de su cámara y pasó 10 minutos fotografiando la oscuridad mientras narraba dramáticamente en su auricular desconectado. Beverly sacó un walkie-talkie que parecía de la sección de ofertas de una película de espías de los 90 y anunció que Operación Liberación del Lago procedía según lo planeado. Literalmente había nombrado con un código su plan de allanamiento. Instruyó a Gary para que comenzara la fase 2, que aparentemente significaba intentar arrastrar mi soporte para kayaks hacia su carrito de golf mientras hacía ruidos de sirena con la boca. Las ruedas del soporte no se habían engrasado en años, y chillaron como un avancée, haciendo que cada perro en un radio de 3 manzanas comenzara a aullar. Luego declaró el área de natación una zona sin diversión e intentó evacuar a nuestros invitados a lo que llamó el perímetro de seguridad de la Joa, que era solo la calle. Saqué mi teléfono y le mostré a Beverly el correo electrónico que había recibido esa mañana de la Oficina de Registros de Propiedad del Condado, confirmando mi propiedad del frente de agua. Lo había solicitado la semana anterior cuando ella comenzó a medir la distancia de mi muelle al agua con un puntero láser durante mi café matutino. El correo incluía el estudio topográfico original de 1947, los documentos de transferencia de la escritura y una nota enérgica del secretario del condado sobre disputas frívolas de Joa que desperdician recursos de los contribuyentes. Mi vecino Tom, un abogado de contratos que colecciona carteles de cerveza vintage, lo leyó en voz alta con su voz de tribunal, mientras la cara de Beverly pasaba por varios tonos de rojo. Clyde, mi vecina de al lado y detective de la policía estatal, había estado observando desde su terraza con binoculares y una cerveza. Hizo una llamada telefónica que incluyó las frases suplantación de delito grave e intento de gran hurto náutico. En 12 minutos, 3 patrullas del sheriff llegaron con sus luces, creando un efecto de discoteca en la superficie del lago. Los ayudantes echaron un vistazo a las insignias de seguridad ASST, que claramente estaban impresas en cartulina y laminadas en casa, e inmediatamente pidieron la identificación de todos. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar la máquina de servir helados suaves funcionando. Las credenciales de los guardias fueron una mina de oro cómica. Gary había impreso su certificado de seguridad de un sitio web llamado G-Certified Today, bis donde el único requisito era un pago de 19 pesos, 99. Otros 2 habían completado un curso en línea llamado Excelencia Táctica, en 3 horas o menos con un logotipo que presentaba un ninja de dibujos animados. El cuarto tipo admitió que pensó que este era un trabajo de seguridad legítimo que había encontrado en las redes sociales y que acababa de perder su puesto de guardia de centro comercial por dormir en las sillas de masaje. Parecía genuinamente decepcionado de que este no fuera su gran oportunidad en la aplicación de la ley real. Los ayudantes descubrieron que Beverly había estado pagando a estos hombres del fondo de embellecimiento de la Joa, retirando efectivo de la cuenta de la asociación por lo que había etiquetado en el libro mayor como servicios de mejora del lago. Había gastado 400 pesos en una tienda de excedentes militares en los chalecos tácticos, otros 200 pesos en walkie-talkies de la sección de juego de roles profesional de una juguetería, y 300 pesos en suministros para marcación de territorio acuático, que resultaron ser noodles de piscina pintados con spray dorado. Los recibos estaban todos en su bolso, meticulosamente organizados en un archivador etiquetado documentación de la operación con pegatinas brillantes. Un ayudante comenzó a leerle sus derechos a Beverly, mientras otro fotografiaba el daño a mi propiedad, incluyendo las cornamusas del muelle dobladas, el soporte para kayaks rayado y la cinta de precaución de la Joa ahora enredada en mis arbustos de frambuesa como la peor decoración navideña del mundo. Un tercer ayudante entrevistó a los invitados de la fiesta, que prácticamente competían por compartir sus historias de Beverly, incluida la vez que intentó multar a alguien por tener un número impar de gnomos de jardín, y cuando emitió una citación por crecimiento agresivo de dientes de león.
El oficial ambiental llegó y descubrió que Beverly, efectivamente, había vertido tinte azul de grado alimenticio en el lago ese mismo día para marcar lo que llamaba aguas territoriales de la JOA. El tinte había derivado a un área de humedal protegida donde crecían varias especies de plantas acuáticas en peligro y donde Danes, la garza, había construido su nido. El oficial tomó muestras de agua mientras sacudía la cabeza y murmuraba sobre el papeleo que esto generaría. Mencionó algo sobre violaciones federales que hizo que el abogado de Beverly, que acababa de llegar en pijama debajo de la chaqueta de su traje, cerrara los ojos y se pellizcara el puente de la nariz. Mientras escoltaban a Beverly al coche patrulla, intentó un último movimiento de poder anunciando que estaba convocando una votación de emergencia de la JOA allí mismo en mi camino de entrada. Exigió que todos los miembros de la junta presentes se reunieran inmediatamente, que eran solo ella y el tesorero, Harold, que iba por su tercera margarita y llevaba un sombrero de fiesta que decía cumpleañera por error. Harold levantó su bebida y dijo con perfecta claridad, propongo suspender la sesión permanentemente. Los ayudantes ayudaron a Beverly a subir al asiento trasero mientras ella gritaba sobre valores de propiedad y la caída de la civilización que comienza con la colocación no autorizada de embarcaciones. La multitud estalló en aplausos y alguien comenzó una línea de conga alrededor de los chalecos tácticos abandonados. Usamos la cinta incautada de la JOA para jugar al limbo mientras la banda improvisaba una canción llamada La balada del último intento de Beverly. Talia sopló sus velas mientras los coches patrulla se alejaban, haciendo un deseo que probablemente no tenía nada que ver con la JOA. Los guardias falsos se sentaron en mis céspedes posados, luciendo como extras confundidos de una película de acción que se quedó sin presupuesto. Uno preguntó si todavía le iban a pagar, y Garre respondió que probablemente debería llamar a su abogado si tenía uno, que no tenía. La reunión de emergencia de la junta de la JOA a la mañana siguiente estaba llena a más no poder. El tesorero reveló que Beverly había malversado 8,000 pesos para su división de patrulla lacustre, incluidos pagos a su primo, que era dueño de la empresa de seguridad falsa. La junta votó unánimemente para removerla, incluso su habitual seguidora, Margaret, del comité de jardinería, diciendo que Beverly había ido de megalómana total. El fiscal del condado la acusó de malversación de fondos, delito grave, suplantación criminal, conspiración, allanamiento, vandalismo y violación de la ley federal de agua limpia. En su sentencia 6 meses después, Beverly enfrentó 2 años de libertad condicional, 25,000 pesos en multas y restitución, y 300 horas de servicio comunitario, específicamente manteniendo el área de humedal que había contaminado. El juez, que parecía personalmente ofendido por la fuente Comic Sans en los documentos falsos, añadió un requisito adicional de que escribiera un ensayo de 5,000 palabras sobre derechos de propiedad y lo enviara al boletín de la JOA. Cuando anunció el fallo completo, la boca de Beverly se abrió y cerró como un pez jadeando por aire antes de que su abogado la bajara físicamente a su asiento, susurrando urgentemente que necesitaba dejar de empeorarlo.